La intención de esto, que simplemente es charlar un rato, contarle un poco lo que yo me ha tocado en la vida aprender, y que me ha permitido ir estableciendo una mirada algo diferente a lo que en general vemos y pensamos. Yo, como soy una persona inquieta, estoy husmeando por distintos lugares y trato de hacer aprendizajes. Y una vez aprendido, lo que hago es volcarlo, enseñarlo. Esto me sucedió hace más de 10 años, cuando me pregunté, porque uno piensa cosas, ¿no? Y entonces me pregunté, ¿qué iba a hacer yo con todo lo que había aprendido, las experiencias que había formado? Eh, y yo tengo 3 hijos, y mis 3 hijos tienen sus profesiones, tienen sus actividades, y en realidad sobre lo que yo hago no les interesa mucho. Entonces dije, yo no me puedo morir llevándome esto adentro. Debo devolverlo, ya que lo que yo tengo no es mío, lo he aprendido. Y entonces así fue como empecé a formar gente en esta actividad que yo hago. Y cuando puedo hacer lo que hago ahora, mostrarle a la gente una mirada diferente, en base a eso, empezar a contarle cómo son las cosas, ¿no? Veo que tenés unos cuantos chats ya, Pablito, ahí. Bien. La propuesta es las emociones en tiempo de pandemia. Yo no voy a hablar de pandemia porque no sé. Una cosa que aprendí en mi vida es hablar de lo que yo sé, pero sí sé sobre cómo somos los seres humanos en este aspecto emocional. Y vamos a hablar entonces de las emociones, para ver cómo funciona y cómo nosotros desde nuestro lugar podemos remarla, llevarla mejor a pesar de la realidad que nos toca vivir. ¿Alguna cosa importante, Pablo? Para que... Eh, o son saluditos nomás? no, no, vas a escuchar algunos sonidos de gente que se está sumando, Sí, sí, sí. pero eso solamente lo escuchamos nosotros, los sonidos. Ah, Eso. bueno, La gente bueno, no lo perfecto. escucha. Es Muy una bien, advertencia del software para saber que alguien está entrando a la sala, pero bien, no molesta tu charla. bueno, Solamente molesta a vos y a mí. bien. Eh, ¿Qué es una emoción? Es un mecanismo natural de supervivencia que tenemos los seres humanos. Y hay una cosa que es sumamente importante conocer, que nosotros solo somos seres emocionales que aprendimos a pensar. No somos seres pensantes que tenemos emociones. Y esta es la clave. La base del ser humano son las emociones. Y el pensamiento viene posterior y tiene una influencia menor que lo emocional. Para entenderlo mejor, si nosotros nos retrotraemos a la época de las cavernas, vamos a ver que nosotros en esa época no teníamos raciocinio, no teníamos intelecto, no había pensamiento, ni siquiera teníamos la palabra. El modo de comunicarnos era con ruidos guturales. Pero
en esa época ya éramos emocionales. Nos relacionamos con el grupo en forma afectiva. Y teníamos miedo de ciertos animales. Ya había emoción y no había pensamiento. Y esto es clave. Yo quiero saber por qué, yo sé cuándo, cómo. ¿Esto no es así? Para ayudarlos a entender aún más, yo les invito a que se imaginen que en su casa, en su departamento, el pensamiento, la psiquis, corresponde a la instalación eléctrica de la casa o del departamento. Y las emociones corresponden a la instalación de agua. Y cuando nosotros, por ejemplo, en esta época, sentimos angustia, hay personas que tienen mucho miedo, hay gente que tiene ansiedad, digo en esta época, por lo que estamos viviendo ahora, pero esto sucede en distintas épocas. Cuando una persona tiene miedo, tiene exceso de miedo, angustia, ese inconveniente corresponde a la instalación de agua. Tiene una canilla que pierde, un caño que está roto. Y lo que hacemos nosotros, los que yo suelo decir, los que nos autodenominamos inteligentes, es ir a la instalación eléctrica, revisar los enchufes, la térmica, o hasta contratamos el mejor electricista de nuestra área, de nuestra zona. Quiero saber cómo, por qué, cuándo, no. Lo que pasa es que cuando yo era chico, entonces, porque a mí me dijeron, me hicieron, me pegaron, o tratamos de encontrar la explicación o el origen a través del pensamiento. Y eso, por eso, ustedes, algunos de ustedes o personas que ustedes conocen, han querido trabajar aspectos emocionales y han recurrido a excelentes profesionales de la psicología. ¿Y no lo pueden resolver con facilidad? Porque en realidad llamó al electricista y tiene un problema en la cañería que pierde agua. Como yo suelo decir, yo en esta etapa de mi vida soy plomero. Me dedico a ayudar a las personas a mejorar sus aspectos emocionales. ¿Y qué es una emoción? Es un mecanismo natural de supervivencia que tenemos los seres humanos. Es un mensaje que me llega al cuerpo avisándome de algo que ya pasó, algo que está pasando en este momento o algo que va a pasar. Depende qué emoción sea. Y ese mensaje, tiene una función, avisarme para que yo haga algo. Y esa función que tiene la emoción es similar o igual a la función que tiene un síntoma. Cuando nosotros, los seres humanos en general, tenemos un síntoma, fiebre, dolor, tos, diarrea, vómito, ¿qué hacemos? Vamos al médico, nos automedicamos o tomamos un té.
la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos una emoción? Miedo, angustia, tristeza, bronca, soledad, ansiedad. ¿Qué hacemos? Pablo sugiere, dice que nos tiramos los pelos, así dice. Ojalá que nos tirásemos de los pelos. Porque ¿sabe una cosa? Y van a entender por qué. Tirándonos de los pelos, nos estamos ayudando a consumir una energía. Porque, es decir, lo que nos enseña a nosotros es a callar, a reprimir, a guardar. Y este es la clave del inconveniente. Lo que nadie nos contó a nosotros es que ese mensaje, esa emoción, intrínsecamente tiene una pequeña carga energética, una cantidad de energía para que yo haga algo. Cambie de camino, retroceda, haga algo. Porque yo haciendo algo, consumo esa energía que tiene la emoción. Que para eso es, digamos, cuando tengo miedo, la propuesta es huir, retroceder, cambiar de camino. Si llego a enojarme, decirle a la persona o a la situación que estoy enojado, hacer algo con el enojo. Pero nosotros que estamos culturalizados, ¿qué hacemos con la emoción? Nos la tragamos. ¿Cómo voy a decir? ¿Cómo voy a hacer tal cosa? Entonces, esa pequeña cantidad de energía va y se aloja dentro nuestro. Y va a un sistema o a un órgano. Y ahí se deposita 635, 9800, no sé cuántas veces. Si un momento que la carga energética es tan alta que el sistema o el órgano no lo soporta. Y se empieza a manifestar en dos formas y en dos tiempos diferentes. Primero, emoción exacerbada, exagerada. Esta persona siente miedo, cada vez siente más miedo y se empieza a movilizar y se insiste hasta entra en pánico. La persona que tiene pánico, que tiene mucho miedo, que tiene mucha angustia, tiene una carga energética, una cantidad de energía que debe consumirla. Ese es lo primero que sucede. ¿Qué es lo segundo que sucede? En el tiempo se enferma el sistema o el órgano. Por eso nuestro cuerpo habla de nuestro estado emocional. Para decir cosas a líneas generales, no bien precisas, pero para dar una idea. Cuando una persona tiene miedo, en el tiempo suele tener problemas urinarios. Aquellos que suelen acumular mucha bronca tienen problemas hepáticos. Y así es como nuestro cuerpo habla a nuestro estado emocional. El que, qué sé yo, tiene problemas en la rodilla, tiene problemas con la autoridad. Y así habla nuestro cuerpo del estado emocional. Bien, la pregunta es,
¿Cómo se resuelve esto? Sin entender nada. Sacando la carga energética acumulada. Esta cantidad de energía acumulada, consumirla. Por eso están estas expresiones, explota de bronca, hace cosas. No sé, hablando de la bronca, una persona viene, traga, 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 y un momento va en el auto, hay un pequeño inconveniente en el auto y se quiere bajar y lo quiere pelear o lo pelea al otro chofer. Y después que hizo lo que hizo, se agarra la cabeza. Dice, ¿qué es lo que hice yo? No me pude contener. O la persona que tiene angustia. Y llega un momento en que llora, llora y dice, no sé por qué, pero necesito llorar. La persona que tiene miedo se siente paralizada. O la persona ansiosa camina hasta dormido, camina, anda con una... Bueno, eso está hablando de esta cantidad de energía que se ha acumulado en ese cuerpo. En estos momentos que está viviendo el mundo, hay una difusión más correcta o menos correcta, que en la gente genera miedo. Y hay gente que ha dejado de hacer cosas importantes de su vida que no hay motivo para no hacerla, porque no va en contra de su salud. Pero por si acaso está atrincherado en su casa y algunos están viendo radio, televisión, viendo televisión, escuchando radio, programas que cada vez más miedo le dan y hace que esta carga energética cada vez sea más intensa. Por eso mi sugerencia a esta altura de la charla es, no se traguen las emociones. Desde simplemente hablarlas, hacer algo específico, inclusive agarrar un almohadón y sacar la energía haciendo algo con el almohadón. O salir a caminar, o cantar bajo la ducha, o ponerse con una persona y decir, no sabes lo molesto que estoy porque me pasa esto. Ustedes vieron que a veces cuando ustedes hablan con alguien, le cuentan el problema, ¿se sienten algo mejor? ¿Por qué? Porque un poquito de esa energía se le tiraron a esa persona ahí. Esto es lo que en general nos sucede. No sé si, Pablo, tenés alguna alguna pregunta para plantear. Sí, no en el chat les pedimos que aquellas preguntas que tengan me las escriben a mí directamente y la leo, o en el chat para todos, si no hay problema que la vean otros. Y yo se las voy a ir pasando a Ángel cada vez que haga una pausa o cuando nos dé estos momentos para preguntar y hacerlo más dinámico. Y yo, una de las inquietudes que me surge de lo que comentás, y que un poco ya lo dijiste, es si me hace mal guardarlas y tragarlas porque me afecta el cuerpo y estoy con estas emociones, a veces no las podemos expresar porque no es correcto socialmente, entonces yo tal vez no le puedo decir lo que siento a esa persona o expresar la bronca esa, pero un poco ya lo empezaste a comentar, qué hacemos en esos casos, ¿no? O sea, esa la tengo que gastar en ese día, digamos, esa energía quedó ahí. ¿Cómo podés explicarlo? Porque básicamente una cosa es cuando ya la tenemos acumulada y bueno, ahí será una cosa, porque ya la traemos de antes.
Pero de ahora en adelante, ¿qué hacemos con las emociones que van apareciendo para que no nos suceda esto de acumularlas y que después nos afecte? Bien. Es decir, no acumular. ¿De qué manera? Lo que decía recién, si uno ha tenido, fue a hacer al supermercado y pasó algo en el supermercado que le molestó, hablarlo con alguien, contarlo del supermercado. Y si no tiene alguien, lo habla con la pared, con la puerta, con el árbol. Y si de pronto tiene, por decirle, se enoja, le molesta, le da bronca, que agarre un almohadón, le pegue el almohadón, o que con el almohadón golpee en el piso, sobre una silla, algo así. Que consuma, que gaste energía, porque esto es un tema energético. Esto no tiene que ver con pensar, sí, porque me dijo, yo tengo que ser buena persona, qué sé yo. No, 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 no. Eso no sirve de nada. Es hacer una acción física que me permita consumir la energía. Y eso me va a aliviar a mí. Ya va a ver que no resuelve el tema de fondo, pero por lo menos permite que la pila esta, la cantidad de emociones acumuladas no se siga sumando. Bien, no puedo cambiar mi realidad, pero no voy a dejar que me afecte. Exacto. Es decir, lo que está sucediendo, está sucediendo. Bien. ¿Me estarán informando más bien o menos bien? No importa. Pero es que lo que yo hago con la realidad, con lo que me informa y con lo que yo siento y me pasa. Y el ejemplo más claro son los niños. ¿Qué hacen los niños? Se van del llanto a la risa de un segundo a otro. Viene, le pasa, llora, patalea, se tira al suelo, se revuelve, qué sé yo. A los 5 o 10 minutos se levanta y se va a jugar de nuevo. Y vos decís, mira el escándalo que hizo y ahí está jugando. Porque el niño, que no tiene intelecto, es sabio. Y cuando no le gusta una comida, dice, no la quiero, dice. Y cuando ve una persona que no le gusta, dice, no me gusta. Los niños que no tienen intelecto, que todavía no le hemos cultivado el intelecto, son honestos. Y en ese accionar que viene, llora, patalea, ¿qué hizo? Consumió la energía del enojo que tuvo. Se agarró una chincha jugando a la pelota porque no le daban la pelota a él y lloró, pataleó, gritó y se fue. Y al rato viene a jugar nuevo. Chocho y contento. ¿Por qué? Porque primero que el niño no tiene cargas acumuladas o tiene muy poca carga acumulada y tiene un mecanismo, una válvula de escape. Nosotros que somos educados, que vivimos una sociedad correcta, ¿cómo le voy a decir tal cosa? ¿O cómo voy a demostrar yo que estoy enojado, que me pasa esto, me pasa aquello? Y ustedes ven... Para esos casos nos auspicia la fábrica de bolsas de boxeo. Se compran una de esas en el fondo y hacen ejercicio y se sacan la energía del día. Todos los días unos golpecitos a la... Bien. O la bicicleta. O la bicicleta. O se duchan y cantan, o se ponen a bailar y se acuerdan de quien lo trató mal. Simplemente haciendo eso. Bien, acá nos dice Maru, ¿qué pasa cuando no logramos definir cuál es esa emoción? Bien, me parece estupenda la pregunta porque, Maru, las emociones no se entienden, no se definen. Yo trabajo con esto y yo a la gente le ayudo a sacarse eso que tiene acá. Una cosa tengo acá. O dice, tengo una cosa acá en el pecho, es como un hormigueo que siento en el brazo, se me revuelven las tripas. A mí no me interesa cómo se llama angustia, tristeza, alegría, bronca, no me importa. Lo importante es que eso que sienten las tripas lo deje de sentir. Porque si no le ponemos nombres técnicos, tac, toc, no sé cuánto, y seguimos con lo mismo. Entonces, no hace falta identificar, Maru. Eso que estás sintiendo
de algún modo exteriorizarlo. Puede ser conversando con alguien, cantando, gritando, diciendo malas palabras, pegándole la bolsa, tomando la bicicleta, el monopatín, no sé, traten de no agarrarse con el resto de la familia. Porque a lo mejor el otro dice, ah, sí que vos te sacas la bronca así, voy a hacer lo mismo, y te usan a vos de Puchimbal después. Ahí está, Puchimbal. Bien. Acá Ángeles Campero dice, me interesa el tema de los problemas hepáticos, suelo no enojarme, quizás por eso. Quizás dejo pasar muchas cosas. ¿Cómo no acumular eso? Bueno, me parece que un poco la pregunta hace 15 minutos le hizo, ya se ha estado contestando, digamos, con esto que ha Bien, comentado. bien. Eh, si Ángeles pensás que hay algo más, no, bien, sí escucha, dice. Sí, Si no, escuché, sí. me comentás algo más. María Toso dice, ¿eso es psicomagia? A mí, yo los nombres, este, son nombres que se le ponen. En realidad esto no es un acto de psicomagia. Yo le voy a explicar un poquito más adelante cómo lo trabajamos esto. Se puede, de algún modo, interpretar como un acto de psicomagia, pero esto es magia casera, es lo de todos los días, lo que hacía la gente en el campo, mi abuelo en el campo, agarraba un perro y lo corría y le decía un montón de cosas, sacaba la bronca que había tenido con tal cosa, haciendo actividades o cantando o lo que sea. El inconveniente que nos llegó la culturización y cómo uno va a hacer eso. Bien, bien. Ángeles, bueno, Campero dice correr, es una de las cosas que también podemos hacer. Sí, Alicia dice, ¿cómo no hacerse cargo de la angustia de los otros? y muy sencillo. Una pregunta, ¿la cuenta de los otros la paga ella? ¿El hambre que tienen los otros la come ella? ¿Come ella por los otros? Este es un tema de culturización. Eh, yo he aprendido mucho observando la naturaleza. Y yo le invito, y hay mucha gente de Bragado, de Chivilcoy, de cómo es de distintos lugares. Miren la gente, miren las otras especies. ¿Cuánto tiempo se hace cargo la vaca del ternero, la yegua del potrillo, la gallina del pollito? ¿Cuánto tiempo? Una vez que se alimentó y que puede moverse solo, la vaca corne el ternero para que se vaya. Ya es adulto. Por eso la culturización nos ha metido en una bolsa en que nosotros nos tenemos que hacer cargo de la gente, en todos los aspectos. No les voy a preguntar porque probablemente a todos ustedes no les pase esto, ¿no? ¿Algunos de ustedes tienen dolores en los hombros, en las cervicales o en la columna? Bien. ¿Usted sabe cuál es la función de una columna en una casa, en un edificio? La columna es soportar el techo, la carga que está encima del techo. Supongamos que una casa fue diseñada y han creado una columna para colocar planta baja y primer piso. Y ahora a mí se me ocurre meterle 3, 5 pisos arriba. ¿Qué le va a pasar a la columna esa? Se va a empezar a aplastar, se puede simplemente deformar y si la cargo mucho, destrozarse. El que nos creó a nosotros diseñó la columna como un buen ingeniero para una sola persona. Cuando yo me empiezo a hacer cargo de otras personas, le empiezo a colocar peso a mis hombros, a mi columna, inclusive hasta mis piernas. Y cuando yo a mi columna la cargo en exceso, ¿qué le pasa a la columna? Tiene inconvenientes. Empieza a aparecer dolor, que un disco aplastado, que se desplaza, que qué sé yo, que las cervicales. Hay que aprender, como digo yo, a hacerse cargo uno de uno mismo.
Si en este planeta que somos 7.000 y pico, 7.000 millones de habitantes, cada uno de los habitantes se hiciese a cargo de sí mismo, excepto a los niños, que sí nos tenemos que hacer cargo, pero ya 18 en adelante, independencia. Si nosotros nos hiciéramos cargo cada uno de nosotros, este no sería un planeta, sería una autopista de la felicidad, del bienestar. Pero con el pensamiento nos han hecho creer que nosotros tenemos que cargar un montón de cosas. Aún más, nos han dicho que los hijos son nuestros. No son nuestros los hijos. Nos lo prestaron un tiempo. Le digo, che, tomá este bebé, hacete cargo vos. Y después, que tome su rumbo, su camino. Y a veces tenemos 37 años nuestros hijos y siguen viviendo, no voy a poner en nuestra casa, y hasta a veces con hijos, y hasta a veces con... Eso es, yo digo, actos de los inteligentes. Y yo aprendí mucho de dos tipos de dos situaciones, de ver la naturaleza y de las personas que tienen muchos años y son saludables y felices. Yo cada vez que veo a una persona que tiene 80, 90 años y está así, me le pongo al lado y le pregunto, ¿qué hace, qué no hace, más cosas? Porque si yo vivir 90 años y es saludable, algo bien habrá hecho en la vida. Eso te quedaba bien cuando tenías 50, 60 años, cuando decías eso, y lo seguís diciendo. No, ahora digo 90, antes decía 70, 80, ya tengo 73, así que tengo que empezar a prolongar. Y dentro de poco te dice que a los 100 o a los 110. Sí, va modificando, porque yo te conozco hace un se va desplazando par de el tiempo, se va desplazando el valor. Entonces, nosotros, excepto que sean niños, nos podemos y nos debemos hacer cargo. Cuando tiene la mayoría de edad, como puede. Porque yo le voy a contar una cosa. Si yo me hago cargo de un hijo, tiene 18, 25, 30, 35, 47, ¿y sabe lo que va a pasar un día? Que la columna, se va. Y a los 47 o a los 52 se tiene que empezar a hacer cargo él del mismo. Hace 40 años, o perdón, hace 30 años que debería haberse hecho cargo, nunca se hizo cargo. Y ahora tiene 47, 48 y tiene que aprender. ¿Qué va a aprender? Lo inutilizo para el resto de la vida. Susana y Ricardo se ríen ahí. Yo sé que esto que yo digo que no está bien visto en la sociedad. No me importa a mí. Yo soy resultadista. A mí me gusta ver la gente que tiene resultados. Y nosotros no deberíamos hacernos cargo de las angustias, de los dolores, de la tristeza, de las broncas, de los miedos de los otros. Lo máximo que yo puedo hacer, es pegar un empujón a alguien para que arranque. Como cuando el auto se queda sin batería y uno le pega un empujón para que arranque, esto es lo que podemos hacer. Ahora, sacar la batería de mi auto, ponerse el auto de él para que él vaya con su auto y yo me quede a pie. Sí, yo no solamente hablo de los hijos, hablo de todos, de los amigos, de la pareja, de los padres. Nosotros sí debemos asistir a los padres. Cuando los padres son mayores, hay que asistirlos, pero no hacernos cargo. Porque si no, observen las historias, ustedes conocen personas de que se han hecho cargo de sus padres y aún más, hasta dejaron su familia
para asistir a los padres. Se mudaron a la casa de los padres. Ay, qué maravilla esta persona. Los lleva al médico, los trae, le cocina, le compra la cosa. Es un hijo ejemplar, una maravilla de hijo. La estadística, ¿qué nos indica? ¿Quiénes se van primero? Los padres. Cuando esa persona se queda, ¿cómo se queda en la familia, en la sociedad? ¿Se acuerda de la famosa solterona? Que era genial mientras estaban los padres. El día que se murieron los padres no sabían dónde tirarla. Y eso es porque la energía la puso donde no tenía que haberlo puesto. Porque si esta persona dejó de su familia y fue hacia los padres, cuando vuelve la familia, no lo recibe. Y si lo recibe ahí, en el cajón de las cosas viejas, en desuso. Bien, volviendo sobre lo emocional. ¿Cómo resolver de fondo, de raíz, la carga emocional? Yo le decía que cada emoción tiene una pequeña cantidad de energía y yo le invito a que grafiquemos de algún modo que esa energía la puedo representar por una lata. Y entonces yo empiezo a colocar en cualquier emoción, miedo o bronca, una emoción sola, bronca. Cada vez que tiene bronca esa persona, esa energía la representa por una lata. Pone una lata, otra, 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 otra. Y hoy tiene una pila de lata de acá hasta el techo. Para resolver de raíz, hay que desarmar la pila. Porque si yo voy y corro, agarro la bolsa de boxeo, le pego y hago eso, voy a sacar las latas de arriba. O hay excelentes herramientas emocionales que sirven para trabajar las emociones, pero trabaja con las primeras latas de arriba. Sigue quedando esto de acá abajo. Bien, la propuesta es cómo desarmar la pila. Habría dos opciones. Una es comenzar de arriba para abajo, sacando lata por lata, y la pregunta es, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Y la otra opción es comenzar por la de abajo, encontrar la primera lata y sacarla. Cuando yo saque la primera lata, ¿qué va a pasar con la pila? Se va a caer de golpe. Bien, para ello hay que localizar la primera lata. Un modo podría ser ir a preguntar a esta persona, ¿cuándo fue la primera vez que tuvo esa emoción? Y hasta nos va a contar una historia. No solamente soy cordobés, sino estoy en Córdoba, ¿no? Y puede contar que yo viví siempre en Córdoba. Y una vez vinieron mis primos de Bragado, de Chivilcoy, cuando yo tenía 10 años, y nos fuimos a pasear a las sierras, dice. Y una tarde íbamos caminando por la sierra, pronto iba por un caminito y apareció un bicho, un lagarto. Y me asusté, tengo miedo. Y yo me acuerdo, dice, que mi mamá y mi papá siempre me dijeron, desde que vos fuiste con tu primo a la sierra, tenés miedo. Para esa persona, el primer recuerdo es a los 10 años. La pregunta es, ¿ese recuerdo a los 10 años fue la primera vez? Casi seguro que no, que tuvo una experiencia anterior. Si tuvo una experiencia anterior y él no recuerda, ¿la información de ese acontecimiento existe?
sí existe. ¿Dónde está esa información? Le podemos poner distintos nombres. Subconsciente, inconsciente o como quieran ponerle ustedes. Entonces, lo que hay que hacer, hay que ir al inconsciente a encontrar esa información para sacar la primer lata. Y yo conozco una llave que abre el inconsciente o el subconsciente, como quieran llamarle ustedes. Y esa llave se llama hipnosis. La palabra hipnosis, la etimología de la palabra hipnosis quiere decir ensoñación, sueño. Esta palabra la acuñó James Brain en 1841. Pasó, es decir, por eso la gente tiene el concepto que cuando está en estado de hipnosis está dormido, pierde voluntad, pierde conciencia, lo manipulan o cosas por el estilo. Pasado el tiempo, James Brain se dio cuenta que el nombre correcto no era hipnosis. Buscó un nombre y él quiso instaurar el nombre de monoideísmo. Una sola idea. Porque el estado de trance hipnótico es cuando una persona tiene focalizada la atención en algo. Y el estado de hipnosis es un estado natural de funcionamiento del cerebro humano. Todos los días, todas las personas entramos en estado de hipnosis. Por ejemplo, si ustedes en este momento están atentos a esta conversación y no hay cosas que los distraen, les aviso que están en estado de hipnosis. ¿Y sabe cuál? Es decir, cuando uno está leyendo un libro o está viendo, observando la naturaleza y de pronto pierde sentido del tiempo y del espacio, ese es un estado de hipnosis. ¿Y saben cuál es la maquinita de hipnotizar? El celular. No sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez que están con el celular y están desenchufados del resto. Si a usted le pasó alguna vez eso, le aviso que eso es estado de hipnosis. Es un estado natural del funcionamiento del cerebro humano. Estar en estado de hipnosis no es estar dormido. Es estar algo más relajado de lo que puede estar ustedes ahora en este momento. Con los ojos cerrados, conversando como estamos conversando ahora, escuchando los ruidos del medio ambiente, sintiendo en su cuerpo como sienten ahora y acordándose de todo lo que se ha hablado. Es una conversación a ojos cerrados. En ese estado de conversación está abierto el archivo, el inconsciente. Y acá voy a dar un paréntesis. Para aquellos que hicieron el método Silva, el famoso estado de alfa, ese es un estado de hipnosis, que nunca se permitió usar la palabra hipnosis en la metodología, porque en realidad lo que es ese método, como todo, es un mecanismo de autohipnosis. Pero ese estado de lo que se llama alfa es un estado de trance hipnótico. Y acá necesariamente voy a hacer una diferencia. Una cosa es estar relajado y otra cosa es estar en estado de hipnosis. Son dos cosas diferentes. Cuando uno tiene focalizada la atención, es estado de hipnosis. Y uno puede estar muy relajado y no estar en hipnosis.
Y le voy a poner ejemplos. A todos nos ha pasado esto. A los que les gusta, no sé, la carrera de auto, los que ven películas, una serie o una novela, que está tan emocionado, que está sentado en el borde del sillón, está así hasta tenso, pero tiene focalizada la atención ahí, en el televisor. A pesar de estar tenso, ¿sabe una cosa? Está en estado de hipnosis. Y si uno llega a relajarse tanto que hasta te está durmiendo, que está perdiendo la focalización, no está en hipnosis, está dormido o muy relajado. Y esto es muy importante diferenciar. Una cosa es estar en estado de trance hipnótico y otra cosa es estar relajado. Suelen ir muy a menudo de la mano, pero no siempre es lo mismo. Y esto es necesario entender, que el estado de trance abre el inconsciente, el archivo, el Google de la máquina. Y ahí que está, como en Google, toda la información. ¿Cómo andamos, Pablito? Muy bien, muy bien. Yo, como bien dijiste, también soy instructor de la metodología y del curso José Silva. Y yo en mis cursos sí les explico esto, porque es cierto que hay una cierta reticencia al término hipnosis, entendible en la época en que vivió José Silva y en esa época, porque si no, no hubiera tenido la difusión. Pero en alguna forma, cuando habla a niveles profundos de la mente, o más profundo cada vez, y los ejercicios que habrán escuchado de los niveles de la mente, en realidad si abres de nivel de trance y más profundo, la gente entendería, pero no se usa la palabra trance en hipnosis. Y es una autohipnosis, como bien lo definiste. Así Sí, que don José empezó a estudiar hipnosis y de ahí creó desde ahí lo la desarrolló. metodología. Sí, sí. Claro. Bien. China y Emilce, que estuvieron por allá por Laredo, habrán escuchado las historias que cuentan los hijos de don José y demás cosas que tienen que ver con eso, ¿no? Lo que Sí. pasa que, como vos decís, a esa altura, usar la palabra hipnosis lo ponían preso. Entonces, don José fue inteligente y le Sí. puso control mental para eso. Pero eso Y, es el estado. sí, incluso hablando de niveles de la mente ya tuvo problemas, imagínate. Y lamentablemente el término hay que explicarlo cada vez porque están estos conceptos tal vez Erróneo. equivocados, Erróneo, sí, erróneos sí. y Sí. fomentados por la tele, por las películas. Bien, hay una pregunta de Ángeles Campero, que dice, ¿algún consejo para cuando no podemos dormir? Y Sí, Lucía dice, ¿qué consejo cuando al contrario no podemos concentrarnos? bien. Cuando uno no se puede dormir, tiene que hacer un par de cositas. Durante las 2 horas previas, antes de irse a dormir, no ver ninguna pantalla. Celular, televisor, computadora, todas las pantallas inhiben la formación de melamina. No se puede dormir. Ustedes conocen algunos medicamentos que aportan melamina para dormir. Bueno, el bichito este le inhibe la formación de melamina, uno de los aspectos. Lo bueno para dormir es relajarse, aprender a relajarse, a tener un estado de armonía, de relajación. Inclusive existen técnicas para aprender, para poder dormir bien. La pregunta sería, ¿qué le sucede a esa persona? ¿Cómo se llama María de los Ángeles? Bien. Ángeles Campero, dice. Ángeles Campero, bien. A Ángeles Campero, la pregunta es, ¿qué emoción le impide dormir? ¿Siente angustia, ansiedad, miedo? ¿Qué le pasa que le impide dormir? Porque la pregunta sería, si no siente más emoción, ¿qué le va a pasar? ¿Va a dormir? El sueño, el dormir es un proceso natural del ser humano. Cuando uno no duerme es porque está haciendo algo no correcto.
Y hay una serie de herramientas para poder descansar bien. En todo caso, si quiere, después se contacta conmigo y charlamos un poco para ver si le puedo dar una mano, cómo hacer para que pueda dormir bien. Bien, sí, Mariana de los Ángeles dice que cuesta desconectar los pensamientos, dice que hay en el caso de ella. Bien. Pero, ¿y qué le pasa cuando piensa tanto? ¿Qué emoción siente? Porque nosotros hacemos un culto del pensamiento, vivimos pensando, como si con el pensamiento resolviésemos los distintos aspectos que tenemos en nuestra vida. Sí, es verdad, hay una cantidad de aspectos que se resuelve pensando, pero hay otra cantidad de aspectos que no se resuelve pensando. Y Sí, uno sí, tiene, nos han educado, nos han enseñado a pensar, 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 pensar y pensar. Nos va como nos va, ¿eh? sí. Lucila dice, ¿qué consejo cuando al contrario no podemos concentrarnos? Pero no sé si me puede aclarar ahí, Lucila, a qué se refiere cuando no se puede concentrar para dormir o en general en la vida no está concentrada o qué Bien. es. No sé si tú lo entiendes, Ángel. Yo voy a responderle porque Bien, esto le viene bien a todos. en general, en lo laboral, dice. Los seres humanos nos caracterizamos por tener utopías. Vivimos de tal utopía. El príncipe azul, la princesa azul, la familia unida, la familia Ingalls, todas utopías. Estamos recontraconvencidos que eso no funciona, pero por si acaso, seguimos. Una utopía es el estado de concentración. Ninguno de los que estamos en esta reunión nos podemos concentrar, ninguno. Así que si a alguien le pasa eso, está en la normalidad. Porque para concentrarse uno tiene que hacer un pequeño cambio. Ahora en estos momentos no lo podemos hacer, pero tiene que tomarse un avión y mudarse al Tíbet. Ir a un monasterio a meditar 18 horas por día durante 5 o 10 años. Luego de haber meditado durante 10 años esa persona, ¿qué cantidad de información tiene en la cabeza? ¿Tiene algún pariente que saludar? ¿Alguna cuenta que pagar? ¿Algo que cobrar? ¿Tiene que ir a un lugar? ¿Tiene un impuesto que... ¿Tiene algo que hacer? No. Esa persona en ese tiempo logró hacerse un lavado de cerebro, por poner un nombre. No tiene datos en la cabeza. Entonces esa persona se pone a pensar en la mariposa y puede estar 2 horas y media pensando en la mariposa. Porque no tiene otra cosa en qué pensar. Y nosotros, los occidentales, viviendo a 2000 por hora, con todas las cosas que nos pasan, queremos pensar en la mariposa. Ahora, le voy a cambiar la situación. Traigamos el meditador del Tíbet a cruzar una avenida importante en Bragado, en Chivilcoy o en la calle 9 de Julio en Buenos Aires, pensando en la mariposa. ¿Qué le va a suceder? Lo van a convertir en mariposa. Lo mejor que le puede pasar es desconcentrarse y pegar un salto para llegar al otro lado de la avenida y salir corriendo. Entonces, con la cantidad de información que tenemos en nuestra cabeza, querer detener el pensamiento en una sola cosa es imposible. Porque la pregunta es, para vivir mal, para estresarse, ¿cuánto se concentra? ¿Qué posición pone el cuerpo? ¿Cómo respira para estresarse? Y nos estresamos así de fácil. Ahora, para hacer lo otro, que es lo natural, relajarse a utopías, posiciones, mantras, músicas, olores, horarios,
800 cosas. La pregunta es, ¿cuál es el estado natural del ser humano? ¿Relajado o estresado? Si El ustedes natural, no el observan, normal. el natural, no el normal. Claro. Si nosotros revisamos cómo vivieron nuestros abuelos, el nivel de estrés de esos abuelos es mucho menor que el nuestro. Y si nos desplazamos hacia la época de los aborígenes, menos estrés. Y les cambio mi mirada. Todos los seres humanos cuando nacemos, luego del parto, pasados unas horas o al día siguiente del parto, ¿cómo estamos en el Moisés? Desparramado, durmiendo, relajado. Por ahí tiramos la bronca cuando nos duele la pancita o no tenemos hambre. O queremos que nos cambien los pañales, pero si no, nada. Todos, ¿eh? Todos. ¿Cómo crecemos? Relajados. Y aprendimos a estresarnos. Pero el estado natural nuestro es de relajación. Somos tan inteligentes que nos estresamos así de fácil y para relajarnos hay que concentrarse. Hay que respirar por el agujero derecho de la nariz, contar 3, sacarlo por el izquierdo, mientras la boca se abre y a su vez mueve el cuerpo. Son utopías. Entonces, para concentrarse, no hace falta concentrarse. Hay que usar el mismo nivel de concentración que uno usa para estresarse. Lo que sí puede suceder es que tengamos el cajón lleno de papeles. Yo le llamo el síndrome del cajón lleno. Imagínense una recepcionista en una empresa, en una fábrica, en un comercio, donde ingresa todo el material. Llega una carta, abre el cajón del escritorio y le mete ahí adentro. Un pedido de precio ahí, una factura, todo mete el cajón ahí. Y pone papeles, papeles, papeles. Y llega un momento que el cajón está lleno. En cuanto abre el cajón, ¿qué aparece? Se le vuelan los papeles. ¿Cómo se resuelve eso? Abriendo el cajón y empezando a acomodar los papeles. Por ejemplo, llega una factura de la luz. ¿Y qué hace? La lleva al departamento de pagos o administración o en una carpeta que dice facturas a pagar. Y el pedido de precio acá y empieza a repartir los papeles. Una vez que repartió los papeles, cuando abre el cajón, ¿qué le pasa? No se le vuelan los papeles. Ahora una pregunta. ¿La factura la pagó? No la pagó. La puso en el lugar correcto. La llevó al departamento de pagos o la puso en la carpeta. Eso es lo que nos pasa a nosotros los seres humanos. Acá el cajón lo tenemos lleno de indecisiones. Y nosotros cada vez decidimos menos cosas. Y tenemos más cosas para resolver. Voy a poner un ejemplo. De pronto, uno de ustedes tiene un libro que se lo prestó a su amiga María o a su amigo Juan. María se lo prestó. Y de pronto está en la oficina, está manejando el auto, está en su casa. El libro de María, dice. Hace 8 meses que me lo prestó María. Y María, mi compañera de secundario, esto, lo otro, pi, pu, pa. Piensa durante 1 minuto y medio en María. ¿Qué decidió con respecto al libro? Nada. A las 7 horas, a los 4 días, a las 3 semanas, María y el libro. 30 segundos dedicado a María. ¿Y qué decide? Nada. Si a las personas que les falta concentración, presten atención, que ustedes tienen muchas indecisiones. Y la propuesta es tomar una decisión. El día 17 de noviembre cumpleaños María y todos los cumpleaños voy a su casa. Entonces el 17 de diciembre yo les llevo el libro. Cuando aparece el pensamiento de María y el libro, ¿qué digo yo? El día de su cumpleaños y sigo con lo mío.
Cuando yo pueda ordenar mi archivo, me voy a tener menos niveles de desconcentración. Porque si prestan atención, lo que a ustedes los desconcentra, la gran mayoría de las veces, ¿sabe qué son? Indecisiones. Acciones a tomar. Yo suelo decir que está prohibido concentrarse. Para vivir bien, no hace falta estar concentrado. Hay que tomar acciones en la vida. Bien. ¿Hay alguna cosa importante, Pablo? Sigo. Todo es importante, por lo menos siempre aprendemos. Aquí repite una pregunta, ¿alguna técnica para dormir? En ese caso, que te contacten o no sé, ¿querés Sí, agregar sí. algo? Para No, no nos va a llegar un desviarnos. tiempo que Sí, no tenemos. Bien. claro. Sí, sí, Bien. para dormir hay técnica. Sí, sí, sí. Bien. Seguimos con donde estábamos nosotros, que Bien. habíamos hablado del estado de hipnosis, Sí, que permite abrir el archivo para poder encontrar la emoción que originó todo este proceso. En esta persona teórica que estamos hablando, cada vez que tuvo esa emoción, miedo, ese acontecimiento está unido al siguiente con un hilo, que une al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Es decir, todos los momentos de miedo están unidos por un mismo hilo. Entonces, en estado de hipnosis, con el archivo abierto, yo le pido a la persona que se acuerde de un recuerdo de miedo, que puede ser el que le pasó ayer, hace 8 años, cuando era niño, un recuerdo cualquiera, y que me narre, que me cuente la experiencia. Mientras esa persona me va contando, me va narrando qué siente en su cuerpo, qué empieza a sentir. La emoción del miedo. Es decir, que entró en la emoción del miedo. Entonces, técnicamente, yo tomo el hilo y pego un tironcito. Y se va de este recuerdo de miedo a este recuerdo. Otro tironcito más, otro más, otro más. Y así podrían recorrer todos los momentos de miedo. Les quiero avisar que yo soy ansioso y no me lo banco eso. Entonces tomo el hilo y pego un tirón. ¿Y a dónde me lleva el hilo? A la primera vez que tuvo miedo. Y a lo mejor la persona me dice, estoy en un Moisés pintado de rosa, celeste, estoy tomando la mamadera, dice. Mira, en la casa de mi abuela, dice, tengo el techo de madera, dice. Y de pronto aparece el perro de mi abuela. Pego un salto sobre la cama, ladra, sacude la cama y me asusto y tengo miedo. Bien, esa sensación de miedo en el cuerpo, ¿dónde está? Cuando ustedes tienen miedo o angustia o tristeza o bronca, hay un área del cuerpo de ustedes que lo manifiesta. Supongamos que esta persona diga, siento algo acá a la altura del cuello como que no me deja respirar. Entonces, mecánicamente se hace una acción para representar la sensación de falta de aire en el cuello ahí. Y luego se le pide a la persona que con sus manos, consumiendo energía, saque esto de acá y lo tire. Que consuma la energía acumulada que se representa acá en la base del cuello. Una vez que lo tiró, le pido que vuelva a la escena de la cuna. Y dice, estoy en la cuna tomando la mamadera, dice. Viene el perro, ladra, sacude, salta, sigo tomando la mamadera. Y el miedo y lo que sentía en el cuello, yo no siento más, dice. Inclusive puede decir, esto no es la primera vez que lo hace, el perro ya lo hizo antes. No siente más miedo. Salimos de ese recuerdo, nos vamos a la sierra con sus primos a los 10 años, recorre el camino, llega donde aparece el bicho, el lagarto, y dice, pero yo ahora no tengo miedo. Y está el bicho ahí, o un paso del costado, y dice, pero no tengo más miedo.
sale de su estado de hipnosis, se va a su vida diaria y el miedo tiene proporción con lo que pasa. Y de este modo, sin entender mucho, se saca la carga energética del miedo acumulado. ¿Se entendió esto? Pueden hacer con el dedito así. Bien. O escribir en el chat también. Sí, sí, dice Bien. Mario. Bueno. Entonces, hay que ampliar el concepto. Cuando yo tiro del hilo, ¿a dónde va a parar el hilo? A la primera vez que el alma tuvo esta emoción. Y acá entramos a hablar de lo profundo, porque el hipnosis trabaja con el alma. Los que saben dicen que existe una sola y única vida, que es la vida del alma, y que el alma usa cuerpos para hacer experiencia y aprender. Toma un cuerpo, hace una experiencia llamada vida, deja el cuerpo y se va, al cabo de un tiempo toma otro cuerpo, otra experiencia y se va, otro cuerpo y así. Dicen que el alma usa cuerpos como nosotros usamos medias. ¿Qué hacemos nosotros cuando se nos rompen las medias? Las cambiamos. Aunque alguna vez le hemos pegado una surcida a la media. Como cuando vamos al médico, que nos ponen un yeso, nos sacan la muela o nos sacan un apéndice, el apéndice. Pero llega un momento en que la media no sirve más. El alma deja el cuerpo y se va. ¿Por qué y para qué el alma usa cuerpos? El alma viene a esta dimensión a hacer experiencia y aprender. ¿Y por qué usa cuerpos? Porque el alma por el alma en sí no puede hacer experiencias físicas ni emocionales. Necesita valerse de la materia. Por eso el alma usa cuerpos. Y acá ustedes se llevan a esta noche, aquellos que no lo tienen todavía, cómo funciona el aprendizaje en el ser humano. Yo les voy a invitar a que tengan que usen su imaginación, que yo para llegar acá a la charla crucé una puerta y como está fresco acá, cierro la puerta. Y al cerrar la puerta, dejo la mano apoyada en el marco, tiro la puerta y me golpeo, me lastimo el dedo. Yo sobre ese acontecimiento puedo tomar dos caminos. Acordarme de cada uno de ustedes, de Emilce, que es la responsable de todo esto, y de toda la familia de ustedes. De modo tal que cuando mis amigos, alguien me pregunta, che, ¿qué te pasa? No, anoche estuve con la gente bragado, Chivilcoy, mirá, qué sé yo, qué sé cuánto. Si ese es el camino que yo tomo, las próximas veces cuando voy a cerrar la puerta, ¿qué voy a hacer con el dedo? No lo voy a sacar. Si yo nunca lo puse. ¿Me lo pusieron ustedes? Razón por la cual no voy a volver a golpear el dedo. ¿Alguno de ustedes alguna vez escuchó decir que los seres humanos tropezamos varias veces con la misma piedra? ¿Saben hasta cuándo? Hasta que yo cambie de camino. Termino la charla con ustedes, busco un metro, mido el marco, mido la puerta, mido el dedo. ¡Qué estúpido que soy! No entra el dedo en el marco ahí. Me hago cargo de la experiencia. Y voy a decir cosas. Mi socio me estafó. Mi esposa o mi marido me engaña. Mi hijo no me hace caso. Todo afuera. Nadie se dice, ¿qué hice o qué dejé hacer yo para que mi socio me estafara?
¿O qué hice o qué dejé de hacer yo para que mi pareja me engañara? Y ahí se cambia de camino. Cuando yo me hago cargo de la experiencia, ahora cuando cierro la puerta, ¿qué hago con el dedo? Me lo pongo en la espalda. Aprendí a cerrar puertas. Si yo aprendí a cerrar puertas, en el resto de mi vida, cuando voy a cerrar puertas, ¿qué voy a hacer con la mano? ¿La voy a sacar? En mis próximos cuerpos, cuando yo vaya a cerrar puertas, ¿qué voy a hacer con la mano? ¿La voy a sacar? Porque aprendí en este cuerpo y mi alma lleva lo aprendido, lleva lo experiencial, lo aprendido a otros cuerpos. Y le voy a poner un ejemplo en general, le voy a preguntar a ustedes, ¿cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son sus talentos? ¿Cuáles son sus facultades? Cada uno de ustedes tiene habilidad para algo. La pregunta es, ¿de dónde surgió eso ahí? Aquel que le gusta pintar cuadros, ¿por qué pinta cuadros? Sí, porque yo fui a una escuela a aprender a pintar cuadros. Sí, pero ¿por qué fuiste a la escuela? Porque le gustaba pintar cuadros. Porque esa alma, en otro cuerpo, pintó cuadros. O el deporte que le gusta a cada uno de ustedes, o tareas que le gustan hacer. Tiene que ver con lo aprendido. Y le voy a mostrar un aprendizaje genérico. Si a ustedes en general le dan la opción entre cocinar y planchar, ¿qué elegirían ustedes? La mayoría va a elegir cocinar y algunos, la minoría, elige planchar. ¿Por qué? ¿Desde cuándo se plancha en este planeta? No hace mucho tiempo. En una época no teníamos ropa. Después teníamos ropa y no había plancha. Y después apareció la plancha. Es decir, que el tiempo de planchado en este planeta es relativamente breve. Y más breve si lo comparamos con la cocina. ¿Desde cuándo se cocina? Desde el origen del fuego. Es decir, que nuestras almas tienen más posibilidad de haber cocinado que de haber planchado. Por eso la mayoría, varones o mujeres, elegimos cocinar. Y sí, hay una pequeña cantidad que elige planchar. Porque en la estadística, o nunca cocinaron, o pocas veces, o cocinaron y no le fue bien. Por eso eligen planchar. Es decir, si yo aprendí a cerrar puertas, sigo cerrando puertas. Y si yo no aprendí a cerrar puertas, ¿qué voy a hacer? Me sigo golpeando el dedo en los distintos cuerpos. Hasta que en un cuerpo, 23º, 64º, no sé, un día siendo niño, siendo adulto, se disparan una serie de variables en forma aleatoria que disparan el trauma de la puerta. Y el trauma de la puerta, ¿dónde aparece? En aquel cuerpo. Ahora, el origen de ese trauma, ¿dónde está? ¿En aquel cuerpo? En este cuerpo. Cuando tiro del hilo, ¿a dónde va a parar? A la primera vez que el alma tuvo esta emoción, hablando del miedo. Y la persona dice, por ejemplo, estoy parado, soy músico, soy un cantante, soy un bailarín, estoy parado arriba de un escenario, dice. Estoy en un teatro griego, dice. Es inmenso y está lleno de gente. Hay tanta gente que tengo miedo. O a lo mejor puede decir, estoy en una casa de troncos con mi familia, ha nevado, ha salido el sol, un día espectacular, una belleza, dice.
de pronto siento el ruido como de una alud y tengo miedo. O soy un aborigen que estoy con mi grupo familiar y tengo uno de mis hijos que tiene convulsiones y tengo miedo. Aparece en una historia de miedo, ya sea en el teatro, ya sea en la casa, ya sea como aborigen, saca la carga energética. Luego se va al final de ese cuerpo, cuando el alma se separa del cuerpo, y hacemos que el alma tome conciencia que lo experiencial quede en el cuerpo y que el alma lleva lo aprendido. Sale de su sesión, de su estado de hipnosis, se va a su vida diaria y el miedo tiene proporción con lo que pasa. La mayor cantidad de cargas emocionales que tenemos en este cuerpo, el origen no está en este cuerpo. Hay una pequeña cantidad que sí le corresponde a este cuerpo, dividida en 3 partes. Una después de haber nacido, otra antes de nacer en la panza de la mamá, 9 meses, y la tercera en el momento más traumático del ser humano. ¿Cuál es el momento más traumático? Nacimiento. ¿Sabe cómo nacemos nosotros? Como un muerto en una vida anterior. El bebé que nace con vuelta de cordón, ¿cómo murió? Ahorcado. El bebé que tiene problema respiratorio, ¿cómo murió? Ahogado, asfixiado. El bebé que nace con maltrato, con force, ¿cómo murió? Maltratado, torturado. Y los bebés que nacen bien porque han muerto alguna vez bien. Si ustedes prestan atención, la mayoría de las cargas emocionales que cada uno de nosotros sentimos, el origen no está en esta historia. Por eso, ustedes busquen lo que busquen, no lo van a poder resolver. Porque la primer lata está allá abajo, está en la otra historia. Y este es el modo que yo aprendí, después de haber hecho y usado un montón de herramientas. Yo aprendí a usar, usé distintas herramientas, hasta que encontré esta herramienta que saca la primer lata y se cae la pila de golpe. Por ejemplo, en el modo de trabajar hay una primera sesión que es preparatoria. Y a partir de la segunda sesión se empieza a trabajar. Y la persona que tiene pánico, en la segunda sesión deja de tener pánico. O una fobia, o la carga de miedo, de bronca, lo que sea. La idea es ilustrar cómo es el funcionamiento de lo emocional. Y la invitación es que dejen de pensar, de querer saber cómo, cuándo, por qué, quién, cómo. Simplemente desde su lugar hagan cosas para consumir energía. Les va a bajar el nivel de la emoción. Y si alguien quiere trabajar, busque una persona que se dedique a trabajar en lo que es con hipnosis en una vida pasada y lo puede resolver. Recién vi un mensajito que decía por ahí que le cuesta creer en la reencarnación. Sí, es una creencia, según ella. Solamente cuando haga la experiencia 1 o 2 veces y vea cómo se muere, cómo se nace y todo eso, va a reventar porque creer no se puede. Sí, te iba a comentar, y hay otra persona que conocemos que dice la reencarnación no es una creencia, es una experiencia. Es una Y que experiencia, sí. cuando pasás por la experiencia, entonces, como vos decís, tenés que creer. Y lo otro es que decir que me cuesta creer en la reencarnación, a veces me pregunto si no es, me cuesta creer en la eternidad del alma, porque acá estás hablando de una eternidad del alma. Bien. Yo estudiando un poco los temas filosóficos y religiosos de la historia, hay un momento donde se cambia eso porque el concepto de eternidad implica que siempre existe, existió y existirá.
pero en algún momento se confundió eso y es como que nacemos en esta vida y solamente tenés esta vida y cuando te morís seguís en la eternidad, en el infierno o en el cielo. O sea, no, es incompatible que sea un alma eterna, pero que tiene un principio, porque por definición la eternidad no tiene principio, siempre existió. Entonces, hay confusiones a veces con los sistemas de creencia, pero esto funciona, creas o no creas, ¿no es así? Eso, más No, que una no tengo pregunta, la menor duda, no tengo la es una menor duda. pregunta porque como yo cuando Esto es, trabajo, esto es claro, experiencial. sí, Y vos recién mencionaste una palabra que es oportuna, sí, eh, que es el infierno. Nos han llenado la cabeza de creencias erróneas. No existe ni el purgatorio ni el infierno. Todas las almas, cuando dejan el cuerpo, van a un mismo lugar, que tiene nombres técnicos, o como quieran llamarle usted, el cielo para la Iglesia Católica, la luz, el espacio entre vida, como quieran llamarle. Todas, aunque hayan sido criminales y asesinos, porque esa persona vino a aprender. Y para aprender, uno tiene que equivocarse. Cuando uno mira la experiencia de la vida en un capítulo que es un cuerpo, evidentemente es que es difícil de entender, pero cuando puede insertar eso en la historia del alma, el alma aprende de los errores como aprendemos nosotros. Y uno viene a equivocarse. Y como digo yo, de tanto equivocarse, termina haciendo las cosas bien. Sí, Pablo. bien. No, está bien. Lo otro que quería hacer hincapié que me ha pasado es que independientemente de que la persona crea o no crea en la reencarnación, como herramienta a través de la hipnosis, el trabajo emocional funciona igual. Sí, Y sí, sí, sí. lo puedo comentar yo o lo puedes comentar tú, como quieras. A mí hay gente que viene y me dice, yo no creo en la reencarnación, no creo en la vida pasada. No hay problema. Vamos a trabajar con la imaginación. Y Exacto. hace un trabajo y resuelve el tema. Y Bien. se puede dar cuenta o no de que su creencia es errónea. Porque una cosa es la creencia y otra es la experiencia, lo vivido. Ujú. Por eso es muy importante reflexionar sobre nuestras creencias. Y permítale hacerle una pregunta. ¿Ustedes conocen una creencia que exista en cada uno de nosotros para ser exitoso o tener bienestar y felicidad? No dos. ¿Una conocen? Por eso es bueno revisar creencias. Porque ustedes observen, yo usé una palabra, exitosos. ¿Qué hacen todos los exitosos? En el rubro que son exitosos, no cumplen siempre la regla, la norma, la creencia. La vienen cumpliendo, la deja de cumplir y la sigue cumpliendo de nuevo. Y la deja de cumplir y la sigue cumpliendo de nuevo. Porque ninguna norma, ninguna regla, ninguna creencia está establecida. Y yo cuando hablo de éxito no hablo de material ni de económico, sino de vivir bien, de tener una buena familia, de lo que a ustedes les guste. Porque las creencias son dos alambrados para que el rebaño transite por ahí. ¿Dónde están todos los exitosos en ese rubro? Del otro lado del alambrado. Son los ovejas negras, los rebeldes, no sé el nombre que quieran llamar ustedes. Una cosa es una creencia y otra es lo experiencial. Yo no creía en vidas pasadas. Como ingeniero que soy, hasta matemáticamente me ponía a pensar en que no existía esto. Hasta que un día cometí el error de averiguar, de meterme en el tema y acá estoy. Y en mi vida he vivido cambiando creencias y voy a seguir cambiando creencias. Bien. Bien.
Esto que comentaste, bueno, que uno tira del hilo y va al origen, y que Sí, muchas de las veces este origen ni siquiera está en esta experiencia de este cuerpo, sino en alguna otra historia. y la mayoría. La mayoría de las veces, sí, eso la misma experiencia, como vos decís, del trabajo en el consultorio nos muestra esto. Eh, Acá entonces tomo una pregunta que hace Alicia, dice, ¿lo que explica se relaciona con el miedo a la pandemia? Porque me imagino que hemos vivido situaciones similares en algún otro momento de la historia de la humanidad, y esto no puede estar despertando ciertas cosas, emociones traumáticas de nuestra alma en otro lugar, y que entonces toma una proporción a veces que va más allá de lo que los medios nos pueden infundir como miedo, y gente que se siente paralizada, gente que se siente sobrecogida, perdón la palabra, sobre... ¿Puede ser algo de esto? Sí, excelente, muy buena la pregunta, muy inteligente, agradezco Alicia, a Alicia, Alicia. no es mía. Alicia, sí, porque es así. Cualquier hecho traumático, que puede ser en la pandemia, fuera de la pandemia, activa lo que está en el inconsciente, lo que está allá atrás. Puede ser los medios de comunicación como que decís vos que están exacerbando, pero puede ser una cosa muy sencilla. Una persona va con un auto, tiene un accidente con el auto y a partir de ese accidente le pasa algo. Entra en estado de bronca, de pánico, se angustia, le dispara una emoción. Y no hay ninguna razón para que ese accidente sea el origen de esto. Lo que pasa es que ese accidente disparó lo que estaba allá atrás acumulado y aparece. Seguro que es así, Alicia, seguro. Que hay cargas emocionales de miedo en el pasado que estaban reprimidas, calladas, calmadas, y una situación actual que hizo, lo activó. Es así. Digo miedo como angustia, tristeza, soledad, lo que sea. ¿Algo más, Pablo? Bien. Los invito, si tienen alguna otra pregunta, que la hagan por el chat. Por ahora vamos bien. Ya pasó 1 hora 36, como para que Sí, tengas por eso idea. estamos en el tiempo que habíamos previsto. Si hay Ujú. alguna pregunta más que quieran hacer, chicos, Sí, de esto dice Paula Botino, ¿cómo se relaciona esto con las constelaciones familiares? buena pregunta. Las constelaciones, es decir, estas son herramientas Mm. y cada herramienta tiene un rango de aplicación. Con el martillo se clavan clavos, se rompen cosas y no se pueden atornillar, ajustar tornillos. Con el destornillador cumple otra función. Esta herramienta, la función que tiene esta herramienta es trabajar con lo emocional. Constelaciones familiares cubre otro rango. Es una excelente herramienta para trabajar los vínculos familiares o extrafamiliares. Y sí ordena los sistemas con constelaciones familiares. No es lo mismo y tiene dos aplicaciones diferentes. Como también, ya alguien menciona, biodecodificación tiene otra aplicación, fundamentalmente los aspectos de salud. Sí, Bien. Pablo. Sí, María Tosa dice, pero todas llegan al mismo fin, lograr destrabar el conflicto. Eh, sí, no sé si el conflicto, a veces el Claro. trabajo emocional es... Digamos, Para aclararlo. destrabar el conflicto no sirve. Solamente hacer consciente lo inconsciente no resuelve el tema. Aún más corre un riesgo, activarlo. Lo que yo tengo que hacer es hacer consciente el inconsciente y descargar la carga energética. Y eso es la sanación. Por eso esto tiene una mirada diferente. Y nosotros, esto del consciente nos hace cosquilla, no nos gusta mucho a nosotros. Porque si el consciente pudiese resolver lo emocional, ¿sabe una cosa? Yo estaría, no sé, vendiendo fruta en el mercado. No podría vivir de esto. Son dos lenguajes distintos. Esto que yo dije,
Una cosa es el pensamiento, la instalación eléctrica, y otra cosa son las emociones, la instalación de agua. Cuando yo quiero desde el pensamiento entender, comprender, explicar, analizar, hacer consciente de lo inconsciente, y si yo no trabajo la carga emocional, corro un riesgo, activo más aún la emoción. Bien, ahí María entonces dice la emoción. Y Alicia dice, ¿cuál es tu opinión sobre la cuarentena? Nos hace mal emocionalmente. Sobre lo emocional, sí, no, nos perjudica. No voy a opinar porque no sé ni debo. Claro. Sí, hay que estar muy centrado, hay que estar muy en eje para poder sobrellevar una situación como esta sin perjudiciar. Porque para cómo nadie se preparó para esto. Esto apareció un día para otro. Y nos dijeron, adentro con tales condiciones, que sé yo, que sé cuánto. Y una semana, 15 días, un mes, más o menos. Pero el tiempo que va pasando, yo les comento, las situaciones, los problemas, los conflictos emocionales a través de lo relacional, de lo vincular, que va a traer esto acá, es muy importante. Mm. Porque todos ustedes conocen cosas que han sucedido en familias, matrimonios que se han unido mucho más a través de la pandemia. Y algunos que se han chisporroteado. Vínculo con hijos, con amigos, que se ha modificado. Porque es una situación que nadie estaba preparado para esto. De ahí lo importante de buscar alguna metodología, algún mecanismo, alguna herramienta para estar en eje, en centro, en equilibrio. Y cuando uno habla de equilibrio, desde la mirada que yo tengo, es aprender a activar el hemisferio derecho del cerebro. Porque nuestra sociedad hace un culto del pensamiento, del raciocinio, que es el hemisferio izquierdo. Y déjenme tomar 2 minutos para explicarle esto. El pensamiento lógico, el intelecto, tiene que ver con la acción del hemisferio izquierdo del cerebro. Es como si es decir, yo voy a dramatizar cómo la sociedad nuestra hace uso de su cerebro. Hay una persona que tiene sus 2 piernas saludables y no sabemos por qué esta persona se para en una sola pierna. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos paramos en una sola pierna? Se pierde el equilibrio. Y si yo permanezco parado mucho tiempo en una pierna, agoto, canso mi pierna. ¿Y cómo lo resuelvo? 2 formas, apoyando a la otra pierna, o lo que hace la sociedad en general, se apoya en el afuera. Me apoyo en la pareja, me apoyo en el trabajo, me apoyo en el dinero, me apoyo en un amigo. Y cuando yo me apoyo en lo que me apoyo, ¿cómo me siento? Mejor. Entre esto y esto apoyado, mejor. Ahora lo que sucede, de que todo lo que está fuera de mi piel corresponde a este planeta, a esta sala, a esta casa, a este barrio, a esta calle, a este planeta. ¿Este planeta cómo es? ¿Es armónico o es caótico? Es como el universo, es caótico. Y si no veamos, los tsunamis, las inundaciones, el huracán, más allá de lo que le hacemos los seres humanos, lo que naturalmente hace el planeta, es caótico. Y solamente a los inteligentes se nos ocurre apoyarnos en el caos. Razón por la cual yo me apoyo en mi pareja. Y yo me siento cómodo, pero un día se levanta mi pareja y no me mira. Me apoyo en mi trabajo y tengo poco o me quedo sin trabajo. Me apoyo en un amigo y con la cuarentena no lo puedo ver a mi amigo. Nuestra sociedad vive apoyada en el afuera y el afuera no es caótico. La propuesta es aprender a desarrollar la habilidad del hemisferio derecho, de la pierna derecha, para volverme a parar en ambas piernas. Cuando yo me paro en ambas piernas, ¿qué me pasa? Retomo mi eje, mi centro. Estoy en equilibrio, en armonía.
Me apoyo en mi pareja. Mi pareja un día se levanta y no me mira, y yo, bien, gracias. Tengo más trabajo, tengo menos trabajo. Cuando uno está en su eje, en su armonía, en su equilibrio, lo de afuera no incide tanto. Y lo que pregunta Alicia tiene que ver con eso. Aquellas personas que no están estables, con la información que nos bombardean por todos lados, y nos desequilibran más todavía. Que es, desde mi creencia, lo que el sistema pretende. Ahora, aquellas personas que de algún modo se armonizan, se centran, con distintas metodologías, no hay ninguna mejor que otra, o no importa si hay diferencia, de estar centrado en equilibrio, en su eje, desarrollando ambos hemisferios, está en equilibrio, está en armonía, y esto no incide tanto. Bien, ¿algo más? Bien, María Toso dice la emoción, ¿cómo se hace con la pandemia y los adolescentes? No sé a qué te refieres, María, Por cómo hacer eso. con los adolescentes, porque, digamos, ya cuando adolescente es medio difícil cambiarlo, está más Sí, próximo a adolecen, estar por afuera. empezar Y, adolecen. y, Y, a- y sí, el tema de controlar al otro, a veces no nos podemos controlar nosotros, así que no sé si es sí, ayudarlos, tal vez seguramente ella está pensando cómo sí, ayudar en el estado sí. emocional de los adolescentes. El Yo tema creo que emocional, exacto. las variables del afuera hacen que esto sea más complejo. Normalmente el adolescente no es fácil sobre acompañarlo, y en estas situaciones, cuando cambian reglas del juego muy abruptas, se complica mucho más. Que la sugerencia, lo que decía recién, estar uno más o menos en armonía, y uno estando en armonía también ayuda a armonizar al entorno. Sí, son épocas difíciles. Sí. No aclaró si es adolescente de 15 años o de 35, ¿viste? Esos adolescentes que todavía vivimos con los padres. A los de 35 yo les sugiero una cosa, eso abrir la puerta, pegue un empujón y cierre la puerta. Bien. Es el mejor acto de amor que le puedes hacer. Sí, sí, eso es amor. Sí, María dice el hijo último año de la secundaria. Yo lo digo en chiste como para también reforzar algo que dijiste, Ángel, antes, pero sí, eso es válido. Hablamos de adolescentes. Bien, bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera Bueno, hacerlo? este, y ya que está, apareció la palabra amor, Sí. voy a hacer una invitación a una mirada diferente del amor. ¿Qué es el amor? El amor es un instrumento. A ver, esperen un segundo. El amor es un instrumento, nada más. Depende qué haga yo con el instrumento, es el resultado. Voy a hacer la analogía de que el instrumento es como, que el amor es como un bisturí. Ese bisturí en manos de un mono, ¿qué puede hacer? Desastre. En manos de un neurocirujano, ¿qué hace? Milagros. ¿Es el bisturí? Es qué hago yo con el bisturí. El amor, por el amor en sí, ¿resuelve algo? No. Es qué hago yo con el amor. ¿Ustedes no conocen, no han conocido casos que hay gente que mata por amor? Y sin embargo lo hace por amor. Y algún papá, antes, ahora no, porque los papás de ahora no lo hacen, usaban la zapatilla con amor y nos daba, mi madre a mí tenía un psicólogo económico, lo tenía colgado ahí, me daba, pero para que tuviese. Y lo hacía con amor. Y uno le cocina la comida que no le gusta al hijo con amor, porque tiene los nutrientes, las vitaminas, no sé qué cosa más. Y a veces uno
hace cosas que no son buenas con el amor. Por eso, ¿qué hago yo con el instrumento que tengo en mi mano? Y se pueden hacer maravillas, se pueden hacer, con amor se pueden hacer milagros. Pero no es el amor, solo. Es como yo o esa persona usa el amor. Y las madres son un ejemplo de lo que es el amor para con los hijos, ¿no? Aunque hay algunas excepciones por allí. O los padres también para con los hijos. Hay una preguntita, dice Lale, el que ama, ¿qué decía ahí Pablo? El que ama, disciplina. Sí. No sé si hay cómo Sí. no, el que ama la disciplina o el que ama disciplina. El que ama disciplina dice, bueno, Pero transmite valores tal vez. todo depende. El que pega con una zapatilla o que castiga, lo hace por amor y no es disciplina, es agresión. Pero es el concepto y el modo en que puede hacer con el amor. Por eso a mí estas definiciones que uno debe tener, y son definiciones, no son realidades a veces. A veces uno manda un niño a una escuela, a una institución, para que lo disciplinen. Y lo disciplinan. Pero no siempre lo hacen con amor los que hacen la disciplina. Entonces, es muy complejo, pero el tema es tener claro concepto que por el amor en sí, no hay ninguna solución. Sí, Y más a que todo lo veces, tuyo es como nos ayuda a una reflexión que nos ayuda a pensar, ¿viste? No, por no eso, tan y a veces decir lo las cosas. mejor que le, sí, sí, y a veces lo mejor que le puede pasar a uno es que no le digan yo te amo a vos. Porque hay gente que no ama nada bien, Bien. Muy bien. Bueno. Estamos sobrepasados de tiempo. Ya deben estar Sí. con deseos de ir a cenar, a descansar. Ya me soportaron lo suficiente. Sí, un placer siempre Bueno, compartir esto y charlar contigo. bien. Es un gusto también conmigo, de mi parte, haber podido participar con ustedes. Bien. Y ojalá que les sirva como para reflexionar o poder tener una información diferente. Bien, bien, bien.